Él tiene toda la autoridad, mis hermanos. ¿Y usted cree que la autoridad la tiene Él solamente después de que redimió a la humanidad? Cuando Él dijo, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Bueno, ahí la autoridad se le dio porque como hombre cumplió y redimió a la humanidad. Pero la autoridad de Jesús es siempre, ha sido siempre, porque Él es Dios. Y vamos a hablar acerca un poco de esa autoridad, cómo el Señor, haciéndola valer de una manera muy sabia, nos enseña la practicidad de vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Le voy a pedir que me acompañe al libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5. ¿Ya lo tiene? Yo estoy leyendo una versión de Reina Valera actualizada, que bueno, es la misma que usted tiene, solamente la forma de expresión es un poco más sencilla. Dice, no piensen que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. De cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo haya sido cumplido. Y el Señor está hablando de la autoridad de la palabra de Dios, de la permanencia, de la eternidad de la palabra de Dios. Cuando el Señor estuvo aquí en la tierra, mis hermanos, pues los judíos pues tenían vamos a decir, una encomienda y una pasión por el conocimiento y el cumplimiento de las escrituras conocidas hasta ese momento. Estamos hablando específicamente de la ley de Moisés, los profetas, los salmos, los proverbios, todo lo conocido hasta esa época, el Antiguo Testamento. Y para ellos era muy importante. Las autoridades religiosas, constituidas por escribas, fariseos, saduceos y otras facciones judías, pues ellos ostentaban con orgullo su conocimiento escritural, mismo que enseñaban en las sinagogas, pero no con la pureza, no con la transparencia con la que fue expresada. Por ello Jesús, cuando empezó a ver esas interpretaciones tan distorsionadas, la manipulación que los líderes religiosos habían hecho de la ley de Moisés, de la ley de Dios dada a Moisés, conocida también como la Torá, pues ellos, al darle más importancia o mayor relevancia a las tradiciones de los ancianos, bueno, eso para Jesús era algo que no tendría que haber sido. Entonces él, en este texto vemos que asegurándoles que él no buscaba abrogar la ley, o sea, invalidarla, menospreciarla, no. Y lo hace diciéndole esto porque ellos sí lo estaban haciendo. Dice, yo no he venido a abrogar la ley. Ellos sí lo hacían porque la corrompían a su conveniencia. Y Jesús lo que hacía y lo que hizo en ese tiempo fue pues darle a los mandamientos de Dios su verdadero sentido espiritual, su verdadero valor moral. No obstante, al ir en contra de los intereses que estos religiosos habían creado a conveniencia, alterando la palabra para ejercer pues poder, autoritarismo, dominio sobre el pueblo, también les advierte enseguida. Por lo tanto, en el versículo 19, cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos y en sí enseña a los hombres, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que cumpla y los enseñe, este será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo que a menos que su justicia sea mayor que la de los escribas y de los fariseos, jamás entrarán en el reino de los cielos. Aquí está hablando de la importancia que Dios le da a su propia palabra. Y esta es una advertencia muy actual. Debería ser algo que estuviese presente en todos aquellos, primero, que nos identificamos como cristianos. ¿Usted se identifica como cristiano? La Biblia tiene que ser algo muy importante para usted.
pero especialmente para quienes han asumido la responsabilidad de predicar el Evangelio, de enseñar la palabra de Dios para edificación de la iglesia. Allí el compromiso crece de una manera impresionante, mis hermanos, porque lo que expresamos en este lugar va a afectar la vida de usted. Si usted no tiene, hay quien no, a veces no tiene ese discernimiento o todavía no tiene, el tiempo suficiente, el estudio suficiente para decir, bueno, eso que está diciendo el predicador no es cierto. Pero como los de Berea, ¿se acuerdan de los de Berea? Que iban a la Escritura para comprobar las palabras de Pablo. Yo siempre lo diré. Ustedes no solamente tienen el derecho, tienen la obligación de escudriñar lo que escuchan, discernirlo. ¿Por qué? Porque el hecho de que alguien se pare en este púlpito no significa que tiene toda la autoridad. Pero si predica la palabra de Dios, sí tiene la autoridad del Señor para hacerlo. De manera que cuando Jesús les dice algo pues tan sorprendente para ellos como, miren, ustedes oyeron que fue dicho, haciendo alusión a los mandamientos, ¿sí? Pero yo les digo, esa frase para los judíos era como una blasfemia, porque además ofendía la interpretación que ellos le daban, y en la actualidad no es diferente. ¿Por qué? Pues debido a esa impresionante cantidad de doctrinas existentes, movimientos espirituales que se levantan constantemente, se identifican como cristianos, pero que en su mayoría pues solamente están dirigidos por hombres y mujeres que para satisfacer sus ambiciones y ambición de poder y riqueza, lo que hacen es ofrecer atractivas alternativas extrabíblicas que llenan las expectativas de quienes no desean sujetarse a la palabra, no desean sujetarse al orden de Dios, pero les permite lograr sus objetivos. Hay quien no le preocupa la condición espiritual y moral de quien cae en esos lugares, cuando nuestro deber es precisamente ese, que usted sea edificado, que usted sea confrontado, que usted sea enseñado con la palabra de Dios, porque precisamente pues a eso venimos. Entonces Jesús, considerando algunos mandamientos de la ley, toma situaciones cotidianas, que era lo que el Señor hacía siempre, situaciones que eran parte del entorno, parte de la vida, para enseñarles la interpretación real de la palabra de Dios. Es decir, elevar la justicia y la gracia de Dios por encima de la justicia de los hombres, demostrando que la obediencia a los mandamientos del Señor, pues también se fundamentan en el amor a Dios y al prójimo. Y bueno, es importante notar cómo Jesús, poco antes de empezar su ministerio, cuando fue tentado en el desierto por Satanás, ¿sí recuerda cuál era la frase que usaba para contrarrestar las tentaciones? Él decía, está escrito. Cuando él fue tentado, él le decía a Satanás, Satanás, está escrito. Y expresaba el verdadero sentido de la Escritura que Satanás estaba distorsionando. Sin embargo, ahora, ante la distorsión que hacían los maestros de la ley, la frase fue, pero yo les digo. Y ahora lo que está haciendo es hacer valer su autoridad y conocimiento de la palabra. De manera que al anteponer esta frase, pero yo les digo, bueno, el Señor está abriendo el camino para revelar la justicia del reino de Dios, en contraste a lo que enseñaban los fariseos. Por eso es una justicia, decía el Señor, una justicia mayor a la de los fariseos, que cubriéndose bajo el manto de la religiosidad, bueno, ellos expresaban lo que bien les convenía. Pero yo les digo, decía el Señor, y esta es la gracia de Dios que transforma y que abraza el corazón, mis hermanos, para alumbrar la vida también de quienes nos rodean. Porque nosotros tenemos ese deber que nos ha dado el Señor, esa obligación de expresar la Escritura con la transparencia y la pureza. ¿Por qué? Porque a eso nos envió el Señor. Esa es la gran comisión, la predicación del Evangelio, la predicación de la palabra. Mostrando que no basta con ser un buen religioso, porque quien solamente procura cumplir pues con toda ley
representado en el cumplimiento de algunos deberes cristianos a conveniencia, pero si su corazón no ha sido transformado, entonces no ha entendido lo que Jesús desea, que es cambiar su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. La frase, pero yo les digo, hace un contraste entre la forma como la ley era interpretada y la autoridad de Jesús, que los llevaba a discernir los mandamientos, llevándolos a otro nivel, a un nivel donde podían entender la voluntad de Dios, expresándola con obediencia y con santidad. Pero yo les digo, es escuchar a Jesús hablando como Dios. A ver si me doy a entender. Porque Él decía, ustedes han oído esto, pero yo les digo. Por eso no lo toleraban, ya que los profetas, cuando emitían un juicio, cuando daban una palabra al pueblo o hacían una confrontación, ellos como decían, así ha dicho el Señor. Pero Jesús, al decir, pero yo les digo, está hablando como alguien también superior a los profetas. Y esto para los religiosos de esa época resultaba pues blasfemo, digno de muerte, como en la actualidad muchos también lo hacen. Hay quienes interpretan las palabras del Señor, la Biblia, a su antojo para poder satisfacer conveniencias, y cuando les dice, ¿sabes qué? Esto no dice la palabra de Dios. La palabra de Dios se interpreta de esta manera. ¿Saben qué hacen? Se van a la yugular. ¿Por qué? Porque no les conviene que la gente sepa, que abra los ojos. Y eso fue lo que vino a hacer Jesús. No obstante, para quienes eran sensibles a sus enseñanzas, a su autoridad, a sus hechos, bueno, aún sin una revelación clara de quién era Jesús, ya lo reconocían como alguien superior. En Mateo 7:28, después de, al finalizar el Sermón del Monte, de ahí tomé estos primeros versículos que leímos. Pero cuando Él termina este sermón, dice, cuando Jesús terminó de hablar, la gente se admiraba de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. O sea, había quien sí reconocía la autoridad de Jesús. ¿Recuerdan a Nicodemo? ¿Quién lo recuerda? Bueno, en Juan 3:1 dice, entre los fariseos, y aquí estamos hablando de un hombre versado en las Escrituras, fariseo. Había un hombre que entre los judíos era muy importante, que se llamaba Nicodemo. Y este vino de noche a ver a Jesús y le dijo, fíjense las palabras, Rabí, lo reconoce como maestro primeramente. Sabemos que has venido de parte de Dios como maestro. O sea, ellos sí sabían a quién estaban ofendiendo, a quién estaban persiguiendo. De hecho, sabían a quién asesinaban. Dice, porque nadie podría hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviese con él. Entonces, quienes eran sensibles a los mensajes de Jesús reconocían su autoridad, reconocían su sabiduría. Y en otras ocasiones Jesús mismo hizo esa distinción de su persona. En Mateo 12:41 dice, en el juicio los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. O sea, aquí está confrontando a los fariseos. Dice, y aquí hay alguien que es más grande que Jonás. En el juicio, la reina del sur se levantará contra esta generación y le condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien más grande que Salomón. Mire, todas estas aseveraciones de Jesús a su persona, ¿qué cree que hacían en el ánimo de los fariseos? Pues como decimos en México, los purgaba, ¿verdad? En Juan 8:53 le preguntan los fariseos, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y también los profetas murieron. ¿Quién te crees tú? Jesús respondió, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es, pero el que me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios. Ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco. Y si yo dijera que no lo conozco, sería un mentiroso como ustedes, pero lo conozco y obedezco su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se alegró al saber que vería mi día, lo vio y se alegró. Los judíos le dijeron, ¿ni siquiera tienes 50 años y has visto a Abraham?
Jesús les dijo: de cierto les digo, antes de que fuera Abraham yo soy. No, hombre, se ponían frenéticos. Después de estas palabras, ¿qué cree que querían hacerle? Lo querían apedrear. Solo imagine por un momento estar en una clase y el maestro les dice: por muchos años estos conceptos que ustedes han estudiado en alguna carrera, pues se han enseñado de esta manera, pero ahora yo les voy a enseñar que todo lo que aprendieron no es verdad. Ahora les voy a decir que es la verdad. ¿Cómo cree que se quedara un estudiante? Casi que estuviera por terminar una carrera. Todo lo que has aprendido fue mentira. Ahora, si lo que el maestro estaba expresando es falso, pues ¿cómo lo tomarían? Pues como nada. Pero si sus enseñanzas están bien sustentadas en todo sentido, pero agreden su intelecto, porque está echando abajo el conocimiento que hasta el momento tenían, ¿cómo reaccionaría ante eso? ¿Bien o mal? Eso sucede con la Escritura. Hay quienes estuvieron aprendiendo y aprendiendo doctrinas hasta medio un poquito extravagantes, blasfemas, y en el momento de escuchar la verdad, de abrirles la Escritura, defienden esas posturas, les cuesta trabajo. Eso fue lo que hizo Jesús cuando les abrió la Escritura. Y de acuerdo al corazón de los oyentes, también fue como reaccionaron. Unos fueron sensibles, lo aceptaron, y otros lo rechazaron, la mayoría. En su tiempo los judíos debían conocer la ley de memoria. Se sabían los mandamientos, los enseñaban a su familia. Pero Jesús nos vino a enseñar algo, mis hermanos. La fe no se trata solo de cumplir reglas de manera externa. Es una transformación interior del corazón que se expresa a través del conocimiento que ha transformado nuestra vida. En la cristiandad actual hay una gran cantidad de creyentes que conocen la Escritura y es respetable. Incluso hay quien la memoriza. Yo me sorprendo de hermanos que repiten versículo tras versículo de manera impresionante, y yo no tengo tan buena memoria, mis hermanos. Hasta cuando leo, tengo que decir Juan 3:16, lo tengo que leer, ¿verdad? Saben doctrina, profesan su fe de una manera impresionante, pero al seguir estableciendo sus propios argumentos, al seguir con la conducta que siempre los ha normado, pues su corazón no ha sido transformado. Solamente saben Biblia. Y a quienes están en una condición así, bueno, el Señor les sigue enfatizando: pero yo les digo, esta sí es la voluntad de Dios. De esta manera fue como Jesús, más allá de las acciones, apunta al corazón, mis hermanos. Él nos apunta directamente hacia nuestro interior, porque la transformación de Cristo, la transformación de las palabras del Señor, ¿de dónde son? De dentro hacia afuera. Si usted solamente cambia externamente, pero su corazón sigue igual, algo no anda bien. Y en el Sermón del Monte, precisamente, considerando algunos mandamientos de la ley, al expresar la frase yo os digo, pues no solamente estaba mostrando su autoridad como dador original de esa ley, también estaba revelando el verdadero propósito. Estaba elevando las Escrituras al nivel del corazón de Dios. Por eso el Señor les decía: pero yo les digo. Y eso es lo que continúa haciendo con la iglesia, edificándola, santificándola con su palabra, y bajo la dirección del Espíritu Santo, discernirla, confrontarla para que la pongamos por obra. Vamos a ver algunos ejemplos cotidianos tomados de la Escritura, y vamos a ver cómo andamos en ese conocimiento de la Escritura, en ese cómo lo pongo por obra, porque a lo mejor el Señor nos tiene que decir a todos: pero yo les digo. ¿Usted cree que el Señor nos va a decir pero yo les digo? Sí. ¿Por qué? Pues porque Él conoce nuestro corazón. Vaya conmigo a Mateo 5:21. Les dice: ustedes han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo les digo, comienzan los peros, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio.
Cualquiera que a su hermano le diga necio, será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo, que quiere decir presumido, así como arrogante, quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Cuántas veces usted le ha dicho algo a alguien ofensivo? Bueno, ya sabe lo que piensa el Señor, ¿verdad? Lo vamos a explicar. Lo primero que hace es citar el mandamiento no matarás, que vemos en Éxodo 20:13. No matarás. Y esto es justo. ¿Por qué? Porque ninguno tiene la potestad de tomar la vida de otro, ni siquiera de sí mismo. ¿Quién es el único que tiene potestad sobre la vida y la muerte? Dios. Pero aquí el Señor está enseñando que no necesariamente se tiene que cometer un asesinato físico para ser considerado delante de Dios como culpable de homicidio. Eso es lo que Él está diciendo. Está mostrando que un creyente, y hablo de creyentes porque estoy delante de creyentes, es culpable de ser homicida en su corazón, tan solo con hacer evidente su ira, su enojo, de cualquier forma, en contra de un semejante. Así de sencillo. O sea, cualquier persona a cual usted ofenda. Y esto lo hace culpable delante de Dios. Los maestros de la ley, bajo una interpretación literal de los mandamientos, enseñaban, bueno, mientras no mates a nadie, mientras no cometas asesinato, pues no importa lo que le digas, no puedes agredir verbalmente, a lo mejor hasta violentamente, pero no pasa nada, no lo mataste. Así usaban la palabra de Dios. Pero el Señor dijo no. ¿Y sabe por qué dijo que no? Porque hay muchas maneras de matar a una persona, no solamente quitándole la vida física. Tú le puedes quitar las ilusiones, las puedes matar su dignidad. De hecho, tú puedes matar su amor por ti con tu manera como procedes. ¿Te has preguntado cuántas veces has asesinado a alguien espiritualmente hablando? Estoy hablando en tu corazón, solamente por una actitud, por una palabra, por una expresión. Mire, a veces no se necesita ni siquiera hablar para hacer que una persona se sienta totalmente agredida. Una mirada, una palabra mal dicha. Por tanto, tú eres culpable como un homicida tan solo por lastimar, por difamar, por maldecir, por ofender verbalmente. ¿Por qué? Porque ese asesinato comienza con un corazón lleno de ira descontrolada. Por eso el Señor, enseguida de exponer ese pecado, da la solución, porque eso es lo que hace el Señor. No nos deja solamente con la confrontación, no nos señala solamente nuestra falta, nuestra falla. Inmediatamente dice, tienes que hacer esto. ¿Para qué? Para darle practicidad a tu fe. Y da la solución a ese tipo de actitudes, a esa condición del corazón. En el versículo 23 de inmediato dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano. Después de eso vuelve y presenta tu ofrenda. Ahora, voy a explicar qué es traer tu ofrenda al altar, porque normalmente todos pensamos que es algo físico. Sí, forma parte de algo físico, algo material. Pero presentar tu ofrenda al altar, mi hermano, es presentarte cada día delante del Señor. ¿Tú te presentas cada día delante del Señor? Sí. Cuando oras, cuando tienes un devocional con Él, te puedes ver religiosamente eres un excelente actor. ¿Pero qué crees que está viendo el Señor? Tu corazón. Señor, vengo delante de ti confiadamente a tu trono de gracia por el oportuno socorro. Está bien, ahora sí. Pero tu corazón, ¿cómo debe estar para con tus hermanos? Para con tus semejantes. Presentar tu ofrenda al altar, mi hermano, es congregarte con libertad para adorarle, para alabarle,
Sí, también es entregar tus ofrendas, tus diezmos voluntariamente con gozo, gozar de la compañía de tus hermanos, todo es grato al Señor. Pero si sabes que una persona, tu hermano, alguien cercano, cualquier persona cercana a ti, tiene algo contra ti, fíjate que tiene algo contra ti, no, tú tienes algo contra ella, ¿sí se entiende? Porque así después de repente como que movemos las cosas. Y cuando vas con esa persona, le dices, bueno, yo sé que pues tú tienes algo contra mí, vengo a pedirte perdón, pero tú me hiciste esto. Ahí ya no funcionó. Ahí tú lo que quieres hacer es ponerte a cuentas, y no. Si tú sabes que tu hermano tiene algo contra ti, reconcíliate. No te dice que le preguntes nada, ¿verdad? ¿Y cómo te reconcilias? Pidiéndole perdón, estableciendo un nexo de cordialidad, de amor, de fraternidad. Y el perdón se pide y se da. Eso limpia el corazón. Y después de eso, no guardas más rencor. Porque ya perdonaste, ya te reconciliaste. No es aquello de que, bueno, ya me reconcilié, ya perdoné, pero no te me vuelvas a parar enfrente. No, mi hermano, te has reconciliado con tu hermano. Mire, en una ocasión, este es un caso como muchos, pero eran dos hermanos que después de la muerte de sus padres, de una manera trágica, pues por la herencia, dejaron de hablarse. O sea, se retiraron uno del otro. No se insultaron, no se golpearon, simplemente decidieron no volverse a hablar. En su corazón había tal rencor que duró por 15 años. ¿Sabe por qué? Porque uno de ellos murió. Y durante muchos años, el hermano que quedó vivo lloraba amargamente diciendo, nunca nos arreglamos. Nunca tuve la capacidad de decirle a mi hermano que lo amaba, que me dolió haberle dejado de hablar. Nunca nos disfrutamos como lo que éramos, como lo que nos enseñaron nuestros padres. El rencor hace morir relaciones, hace morir afectos, sin necesidad de matar físicamente. ¿Sí se da cuenta de lo que estoy hablando? Entonces Jesús nos está enseñando que el homicidio comienza ¿dónde? En el corazón. Entonces, mientras haya vida, ¿qué? Reconcíliate con tu hermano, perdona, suelta ese rencor. ¿A quién le conviene vivir con eso en el corazón? Dígame, ¿a quién? ¿A quién le conviene esa carga? A nadie. Pero a veces la guardamos, la atesoramos como si fuera parte de nuestra vida. Es que no sabe lo que me hizo. No lo sé, ni me interesa saberlo. Pero lo que sea, el Señor dice, reconcíliate con tu hermano. Seguramente lo que te hizo no fue mayor a lo que le hicieron al Señor Jesucristo por morir por ti, y Él te perdonó. Esa es la respuesta. Por eso dice Efesios 4:26, enójense. ¿Es válido enojarse? Sí, de repente se saca uno así como, ay. Dice, pero no pequen, o sea, no pases los límites. Ten paciencia, ten mansedumbre, ten dominio propio. Y reconcíliense antes que el sol se ponga. O sea, antes que termine el día. No dejes que el tiempo transcurra. No digas, ay, luego se le olvida. El tiempo ayuda, el tiempo no ayuda. El tiempo solamente entierra y luego sale. No den lugar al diablo. ¿Por qué? Alguien con rencor en su corazón, pues está ahí teniendo algo que el enemigo en algún momento va a sacar. Ahí van a venir los dardos del enemigo. Ay, mira, ahorita sí, ya muy cuates, pero ¿te acuerdas de lo que te hizo? ¿Te acuerdas de lo que te hizo? Y tú, sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Mis hermanos, cuando dejamos de platicar con Dios, empezamos a platicar con el diablo. Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz. ¿Con quiénes? Con todos. ¿Cómo va a ser posible? Bueno, en cuanto dependa de ti.
Tú reconcíliate, tú pide perdón, tú busca. Ya si la otra persona no actúa de la manera correcta, el problema ya de quién es, de él. Continúa enseñando. Versículo 27. Ustedes han oído que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo les digo, cualquiera que mira con deseos a una mujer ya adulteró con ella en su corazón. No quiero alterar la Biblia de ninguna manera, pero esto no nada más abarca al género masculino, también al femenino. Cualquier mujer que mira con deseos a otro hombre. ¿Usted cree que nada más los hombres tienen malos deseos? Ya, las hermanas ahorita ni contestaron. Ante el asombro de los presentes, Jesús establece que el pecado del adulterio no es solamente por tener relaciones ilícitas, ya sea antes o después del matrimonio, sino que el adulterio se comete tan solo con codiciar con la mirada, es decir, por mirar con lascivia a otra persona, porque eso está alimentando tus perversos y lujuriosos deseos, aunque usted no lo crea, aunque sea una revista. Pornografía. Qué importante que estén aquí los jóvenes y los adolescentes, porque todos estamos a un clic de cometer adulterio. Por eso dice: cualquiera que mira con deseos. Esto extiende el alcance de este mandamiento a toda forma de impureza sexual, a toda perversión lasciva a través de la mirada, del pensamiento. Pornografía, complacencia sexual, autocomplacencia sexual también. Después de confrontar ese pecado, la condición moral y posición espiritual de las personas que tienen esa condición de mirar así, viene el consejo. Por tanto, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y deshazte de él. Es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ahora, ¿esto es literal? Pues ya todos estaríamos sin ojos. Ahora, ¿cómo tus ojos te pueden hacer caer en pecado? Cuando son mal dirigidos por tu mente y por tu corazón. Por eso también el Señor dice: si tu ojo es malo, ¿cuánta oscuridad habrá? ¿Por qué? Porque de ahí parte hacia adentro. Entonces, ese pecado, mis hermanos, no se puede limitar simplemente a evitar o desviar la mirada, no. Alguien se puede sacar los ojos, pero si la lascivia sigue gobernando su vida, su condición no cambia y el corazón continúa con la perversidad natural de pecar. Lo que tiene que hacer es atacar de raíz el mal, y eso solamente con el nuevo nacimiento, con el conocimiento de la palabra y con la dirección del Espíritu Santo. Y todo eso lo tienen ustedes. Entonces, analícense. ¿Cómo ven a la persona ajena? ¿Casados o solteros? ¿Casadas o solteras? Porque cualquiera que haga esto delante de Dios ya ha adulterado en su corazón. En Mateo 15:19 dice el Señor: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde? De lo profundo del corazón. Entonces Jesús, al revelar la Escritura de esa manera, ¿qué estaba haciendo? Pues agrediendo la condición espiritual y moral de los judíos y de todos los presentes, y de paso de nosotros. Porque cualquiera de nosotros ahorita se puede estar sintiendo agredido. Cualquiera de nosotros ahorita se está viendo expuesto. Ellos habían llevado el concepto del adulterio a una percepción impresionante, solamente a conveniencia. ¿Recuerdan cuando se encontraron con una mujer adulterando? Se la llevaron a Jesús. ¿Qué le dijeron? Hemos encontrado en flagrante pecado a esta mujer de adulterio. La ley dice que la tenemos que apedrear. Bueno, ellos estaban
de alguna manera sí estaban hablando lo que la ley decía, pero tenían mucha ignorancia o era mucho el cinismo. ¿Por qué? Porque si se iban directamente a la ley de Moisés, como estaban ellos protegiéndose con ese concepto, pues Levítico 20:10 dice: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Entonces, ¿nada más era la mujer? No. Así como que Jesús diciendo: ¿y dónde está el adúltero? Pero ¿cómo habían distorsionado los judíos? Solamente ella. A lo mejor el que la llevaba era el adúltero. ¿Hasta dónde habían llegado estas tradiciones que a los varones se les permitía el adulterio, pero a la mujer si la buscaban, la juzgaban y la mataban cruelmente? ¿Qué hizo el Señor? Pues, su sabiduría, su amor, su misericordia, ¿verdad? Bueno, sí, eso dice la ley. Pero si alguno de los aquí presentes nunca ha pecado, adelante. ¿Y qué dice la Escritura? Que desde el más anciano hasta el más joven. ¿Por qué desde el más anciano? Pues porque entre más experiencia, pues más pecado, mi hermano. Y cuando los ancianos empezaron a tirar la piedra, los jóvenes que venían así bien, así como: sí, vayamos con el pastor a lapidar a esa. ¿Qué hicieron? Ahora, ¿qué hace el Señor? ¿Dónde están todos los que te juzgaban? ¿Ya nadie te condena? No, nadie, Señor. Jesús era el único con la calidad moral y espiritual para juzgarla. Pero dice: tampoco te condeno, pero no peques más. O sea, Jesús no estaba aprobando el adulterio ni la fornicación, pero lo único que hizo fue alcanzar a esa mujer con su amor y su perdón. Solamente cumplió a lo que él venía. Parafraseando, ¿te has dado cuenta de las consecuencias de tu pecado? Bueno, arrepiéntete, no peques más. ¿Será que nosotros nos damos cuenta de los pecados que cometemos? ¿Qué cree? Porque sí nos damos cuenta. ¿Alguien no se da cuenta que peca? ¿Qué tiene que hacer? Reconocerlo, arrepentirse y dejar de hacerlo. Mire, no obstante lo que estamos hablando, hay quienes sin reconocer esa condición, y estoy hablando de cristianos, sin reconocer el peligroso terreno que están pisando, que es el terreno de la justificación, lo más terrible delante de Dios, que te justifiques, se jactan diciendo: pues yo jamás he adulterado, jamás he sido infiel, pero pasan horas viendo todo tipo de inmoralidad sexual en su teléfono, o en cualquier oportunidad desvían su mirada con lujuria a la persona ajena. Bueno, a ellos y a ellas el Señor les dice: tu problema está en la condición de tu corazón, en las intenciones. Así que primero reconoce, sin justificarte, remueve de raíz ese pecado. ¿Por qué? Porque cuando el alma está contaminada por el pecado, aún hasta de manera inconsciente, aún hasta dormido, es fácil adulterar. No voy a llegar a más, pero saben de lo que estoy hablando. Cuiden sus pensamientos, mis hermanos. Cuiden sus intenciones. Cuiden sus conversaciones. Dejen de justificar ese hábito que los tiene atados a ese pecado. Y sean especialmente cuidadosos con quién se relacionan. Tienen que aprender a elegir sus amistades, sus relaciones, para no contaminarse. Pablo dijo: no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Sí lo dijo o no lo dijo? Entonces, ¿usted puede reconocer cuando es una mala compañía o no? Sí puede. Joven, adolescente, sí puedes y sí sabes quién corrompe tu vida. El que te invita a lo que no debes hacer, a lo que ofende a Dios,
a lo que te hace desobedecer a tus padres. Y quienes somos adultos, pues sabemos perfectamente bien cuando estamos haciendo las cosas mal. También fue dicho, versículo 31, cualquiera que se divorcia de su mujer debe darle certificado de divorcio. Pero yo les digo otra vez, que el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Aquí está tocando un tema muy controversial, incluso para nuestros tiempos. En Mateo 19:3 vamos a ver cómo el Señor hace una explicación más clara a esta pregunta, a estas palabras que él estaba expresando. Dice Mateo 19, versículo 3. Entonces se le acercaron los fariseos y para ponerlo a prueba le dijeron: ¿es lícito que un hombre se divorcie de su mujer por cualquier causa? ¿Se fijan la pregunta? ¿Por qué? Por cualquier causa. Y él le respondió: ¿acaso no han leído que al principio el Creador, hombre y mujer, los creó? Y agregó: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser. Así que ya no son dos sino un solo ser. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe nadie. Le preguntaron entonces por qué Moisés mandó darle a la esposa un certificado de divorcio y despedirla. Él les dijo: Moisés le permitió hacerlo porque ustedes tienen muy duro el corazón, por la dureza de su corazón. Pero al principio no fue así. Y les digo que salvo por causa de fornicación, cualquiera que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio. Y el que se casa con la divorciada también comete adulterio. Mire, en su respuesta, porque se los tengo que explicar, Jesús primero les recuerda el propósito original de Dios para el matrimonio. Y después cita lo que la ley de Moisés había permitido a causa de la dureza del corazón. En Deuteronomio 24:1 dice: cuando alguien tome una mujer y se case con ella, si después no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá una carta de divorcio, se la entregará personalmente y la despedirá de su casa. Está hablando precisamente de adulterio. Por eso él, sin entrar en controversias, solamente les recuerda el propósito de Dios originalmente, cuando creó a la primer pareja. Allí el Señor diseñó el matrimonio. ¿Sí sabía usted eso con la primer pareja? Bueno, ese plan original de Dios fue antes que entrara el pecado en el corazón del hombre. Entonces, esta parte no entraba en el plan divino, ni el pecado, ni el divorcio. Por eso dice, al principio no fue así. Ahora, al ser el adulterio, la fornicación o cualquier tipo de inmoralidad o distorsión sexual, todo esto es una consecuencia del pecado. Bueno, estas causas hacen permisible el divorcio, pero al principio no era así. Si no hubiera entrado el pecado en el corazón del hombre, ¿hubiera existido todo lo demás? No. Ahora, a causa del pecado, bueno, ahora si sucede por causa de fornicación o adulterio de alguno de los cónyuges, bueno, hay una permisividad bíblica para que tú te puedas divorciar. Entonces, si lo parafraseamos, por la dureza de su corazón, Moisés les permitió divorciarse de sus mujeres, pero el plan original de Dios para el matrimonio no fue así. ¿Por qué? Pues porque el matrimonio diseñado por Dios debe ser la más pura y tierna relación al representar esa relación entre Cristo y la iglesia, mis hermanos. Y en esa relación no cabe el divorcio, en esa relación no cabe la fornicación, pero sí el reconocimiento del pecado, el arrepentimiento, el perdón y la restauración. ¿Qué fue lo que hizo el Señor con nosotros para poder estar en su presencia? Nos restauró, nos perdonó. ¿Va a usted estar en las bodas del Cordero?
¿Por qué? No, pues por eso, no, se quedaron así. Pues porque usted ya ha sido perdonado, ya ha sido reconciliado con el Padre, ha sido justificado por la fe por medio de Cristo, nada más por eso, por los méritos de Él. Sin embargo, debido a la dureza del corazón del hombre, su falta de perdón, pues el único fundamento legítimo para el divorcio, pues es a causa de esto. Pero siempre va a caber el perdón, siempre va a caber la reconciliación. Dios no apuesta por el divorcio. Ahora, los judíos extendían este derecho de dejar a su mujer por cualquier cosa. Por el solo hecho de molestarles algo. No cocina bien, no sabe hacer chilaquiles, pues, divorcio. Todo para satisfacer sus dobles intenciones. Ya habían visto otra, que sí hacía chilaquiles. Sí sabe que estoy tratando de hacer una analogía. Bueno, además ustedes han oído, vamos a Mateo 5:33, que fue dicho a los antiguos: no jurarás falsamente, sino que cumplirás, Señor, juramentos. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jurarás ni por tu cabeza, porque no puedes hacer que un cabello sea blanco ni negro. No perjurarás, no blasfemarás, haciendo juramento al Señor sin cumplir. Es lo que está diciendo. Los judíos en aquella época tenían la costumbre de hacer juramentos poniendo por testigo a Dios. En la actualidad también, ¿verdad? Te lo juro por Dios. ¿Sí se acuerdan cómo le decían? ¿Sí? ¿Verdad? O cualquier cosa santa que les permitiera afirmar sus promesas. Te lo juro por la ciudad santa. Aquí en México hay muchas maneras de jurar. Te lo juro por mi Santa Madre, que no te voy a defraudar. De ahí la confrontación de Jesús enseñando que los juramentos no son necesarios cuando hay integridad en el corazón. ¿Usted cree que usted tiene necesidad de jurar si usted es íntegro? Muchas veces el simple hecho de jurar hace evidente la mala intención de no cumplir lo prometido. Pero cuando el testimonio, la conducta, la sensatez de una persona es irreprensible, eso es suficiente para respaldar sus palabras. Eso demuestra que es una persona digna de confianza. ¿Quiénes son los que más juran? Los mentirosos, los fraudulentos, los infieles, los desleales, los chantajistas, los borrachos, los que juran porque saben que no van a cumplir. No gozan de credibilidad y deben recurrir a los juramentos para lograr sus objetivos. Lamentablemente hay quien cae en sus engaños. Santiago 5:12 dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, más bien sea su sí, sí, y su no, no, para que no caigan bajo condenación. Lo mismo dice el Señor. Pero cuando ustedes digan algo, que sea sí, sí, o no, no. Porque lo que es más de esto proviene del mal. ¿Qué está enseñándonos el Señor? Que si hacían de la honradez y de la integridad su estilo de vida, con el buen ánimo de decir la verdad, de respaldar y cumplir sus promesas con hechos, pues no tendrían necesidad de jurar. Mire, yo todavía recuerdo, me tocó esa época, gracias a Dios, cuando los tratos, sin importar la magnitud del convenio, se sostenían con la palabra y con un buen apretón de manos. No sé cuántos vivieron esa época, donde simplemente daba uno la mano. Eso era integridad. Ahora tienes que firmar 1000 documentos. ¿Y sabes qué? Hasta esos documentos ya saben cómo falsificarlos. Ya saben cómo hacer para no
cumplir. Enseguida el Señor enseña ahora sobre otro tema. Vayamos al versículo 38. Ustedes han oído que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, no resistan al malo, más bien a cualquiera que te golpee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera llevarte a juicio, quítate la túnica, déjale también el manto. Cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 kilómetro, ve con él 2. Al que te pide, dale. El que quiera tomar de ti prestado, no lo niegues. Bueno, esto lo tengo que explicar muy bien. ¿Por qué? Porque primeramente el Señor los lleva al entendimiento de no pagar mal por mal. Número 1, poner la otra mejilla. Ahora, ¿qué es esto? Metafóricamente significa que cuando alguien te produce algún daño, lo tienes que perdonar y darle otra oportunidad. Pero ¿sabes qué? Todo esto tiene que ser con mucho discernimiento para no caer en las manos de un abusador o de un chantajista. Y para eso, mi hermano, tú tienes que aprender a tener una buena relación con Dios para que te guíe cuando vas a tener confianza en alguien. También enseña de la prudencia, de no contender por bienes materiales. Al mencionar la importancia de recorrer la segunda milla, ¿a qué nos está haciendo una exhortación? Pues hacer un esfuerzo adicional para con los demás. Eso es todo. Todo tiene que ver con una actitud del corazón, que extiendas misericordia, que extiendas un cuidado especial para los demás. Pero vuelvo a decirles, esto tiene que ser muy bien discernido, porque abundan quienes solamente abusan de la buena fe de quien está dispuesto a ayudar. Hay hermanos, hermanas generosos que tienen corazón de dador. ¿Y sabes qué? Yo he tenido que advertirles, y lo digo abiertamente, que tengan mucho cuidado en quién se les acerca. Ustedes se van a enterar de algo que ya se enteraron otros, pero desde aquí se ven muchas cosas. Y estoy hablando como pastor. Y cuando yo empiezo a detectar que hay alguien en la iglesia que tiene esa costumbre de chantajear, de acercarse, uno se da cuenta. Entonces, ellos ponen la mirada en quienes saben o que tienen recursos o que tienen buen corazón. ¿Y sabe qué hago yo? Voy con el de buen recurso y buen corazón y le digo, ten cuidado porque ya estás en la mira de alguien que te va a pedir. Ha de decir, ay pastor, ¿y por qué? Pues porque los tengo que cuidar. ¿O quieren caer en manos de alguien así? Ustedes han oído que fue dicho, versículo 43, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que les maldicen, hagan bien a los que los odien y oren por quienes les persiguen. ¿Será fácil esto? ¿Es un mandato de Dios? ¿Lo tenemos que cumplir? Mire, es difícil, pero lo tenemos que hacer, mis hermanos. Para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes solamente aman a quienes les aman, ¿qué recompensa tendrían? ¿Acaso no hacen lo mismo los impíos? Y si ustedes saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿Acaso no hacen lo mismo los paganos? Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, no hagas acepción de personas. El Señor está elevando la gracia y el amor por encima del juicio. Está exaltando el perdón hacia el prójimo, en especial a quienes te lastiman, dejando la causa al que juzga justamente. Lo que hablábamos hace un momento de reconciliarte. Amar a quienes nos aman y hacen bien es lógico, pero no es fácil cuando se presentan situaciones con alguien que no procede mal contigo. Pero quien es dirigido por el Espíritu de Dios podrá hacer el bien, bendecir a quienes buscan su mal. Y bueno, mi hermano, eso el Señor le agrada y te va a respaldar. Pregunta, ¿creen que es posible reaccionar de esta manera ante las agresiones? ¿Ser generoso con quienes no lo son?
cuando tiene necesidades, tratar con amor a los enemigos. ¿Usted cree que sí es posible? Es posible si el amor de Jesús está en tu corazón. No te estoy diciendo que estreches quizás amistades. Puede ser una relación solamente de amor, de cuidado, porque en ese momento tu corazón ha sido tocado para bendecir a esa persona, aunque sea tu enemigo. Eso es todo, mi hermano. Vamos a concluir con este tema. A Jesús su autoridad no solamente lo llevó a abrirnos la Escritura, a entender el verdadero sentido moral y espiritual de la misma, también lo llevó a dar ejemplo de lo que Él predicaba. Él bendijo a quienes lo maldecían, ¿sí? Él fue el que dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen, y estaba crucificado. Tampoco su autoridad lo llevó al abuso y al autoritarismo. Tampoco lo llevó a beneficiarse de la debilidad de los demás. Al Señor, su autoridad lo llevó a la humildad, a la negación personal, a la entrega de su vida por quienes no lo merecemos. Entonces, con este conocimiento, mis hermanos, que el Señor nos hace de su palabra, cuando nos abre ese propósito, ese sentido moral de los mandamientos, bueno, de esa manera es como va formándonos, o como va formando en nosotros el carácter de su Hijo. Así es como se renueva la mente. Así es como el Señor nos muestra su cuidado y misericordia, para que nuestro carácter cambie, para que nuestras relaciones se fortalezcan, para que limpiemos el corazón. La meta es tener la mente de Cristo. Y eso te va a permitir, así como experimentar en la tierra el reino de Dios, porque vas a actuar como Él, vas a amar como Él, vas a abrazar como Él. Jesús no vino a formar personas que solamente saben cumplir reglas. Él vino a darnos una nueva vida. Y cuando Él nos dice, pero yo te digo, nos está exhortando a una vida guiada por su Espíritu. Abre tu entendimiento, mi hermano. Y cada vez que escuches la palabra de Dios, escudriñala. Y date cuenta que los mensajes, tal como se están presentando, si eres sensible, pues los vas a hacer personales. Si tú eres de los que dicen, bueno, lo que está diciendo es real, pero esto no es para mí, pero estás justificando algún pecado, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. Porque la palabra de Dios es para limpiarte, es para santificarte, es para hacerte crecer. Y si el Señor nos está diciendo hoy, pero yo les digo, es porque quizás algo no estamos haciendo bien. ¿Sí lo cree? Acompáñame a hacer una oración si es tan amable. Como siempre les hago la misma exhortación. Si en el mensaje encontraste algo que debe ser tomado en cuenta, es preciso que lo consideres. No te salgas con esa sensación de haber escuchado un mensaje que pudo haber tocado tu corazón, pero que inmediatamente después, en cuanto salgas, al presentarse las mismas circunstancias, sigues reaccionando igual. Aquí lo importante, mi hermano, es que la palabra se haga viva en tu vida. No dejes que las costumbres, los hábitos, el pecado, el rencor, la falta de perdón, cualquier cosa, siga siendo quien gobierne tus decisiones. Es importante, mi hermano, porque en el mundo siempre tendremos situaciones difíciles.
siempre habrá circunstancias que nos prueben. Y antes de hacer la oración final, quiero hacer una advertencia para todos ustedes en este momento. Hay disturbios en diferentes partes de la ciudad, no solamente aquí, en todo el estado, varios estados. Ya se enterarán por qué, no es el momento, no voy a decirlo, simplemente hay disturbios. Y las autoridades están recomendando no circular en los alrededores de estos puntos: Gran Plaza, Carretera Lagos León, Boulevard Delta, Aeropuerto, Cerrito Jerez, Mariano Escobedo, y bueno, también en Guanajuato, la zona de Alaya. Hay que estar pendiente de los anuncios de las autoridades, en sus celulares ahí se están enviando, y pues esto forma parte de los últimos tiempos, mis hermanos. Así que necesitamos estar bien alertas, y la mejor manera de estar alerta es haciendo de la palabra de Dios nuestra guía. Es lo único, mis hermanos. Estando bajo la sombra del Altísimo, no hay más. Y por eso el Señor nos ha traído a su luz admirable. Él nos guarda. No se turbe su corazón. El Señor está con nosotros. Pero tenemos que advertirnos, tenemos que ayudarnos, tenemos que cuidarnos. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por el cuidado que tienes con nosotros, Señor. Yo te ruego que esta palabra, Señor, que ha sido expresada en tu nombre, pues forme en tus hijos, en tus redimidos, en quienes están en este momento aquí, esa necesidad de hacer un cambio en su vida, en esa área, en cualquiera de las áreas que tocamos, Señor. Algo tenemos que cambiar. Y también agradecerte, Señor, por tu cuidado. Lleva con bien a mis hermanos a sus hogares, allí a donde vivan, Señor. Protege su camino, protege su familia, protege su casa. Sabemos que estamos en las mejores manos, Señor. Así que no tememos, solamente vamos a ser obedientes a lo que nuestras autoridades nos están diciendo, y vamos a hacer lo conducente para llegar a nuestro hogar. Muchísimas gracias por tu palabra, muchísimas gracias por tu consejo, y muchísimas gracias por ser nuestro Dios. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Hoy vengo a ti, quiero entregarte todo lo que soy, con humildad me presento a ti para adorarte. Tú eres mi Rey. ¿Qué puedo ofrecer delante de ti si eres el creador de todo, de todo? Me has mostrado lo que pides de mí, mi corazón. Te adoraré con todo mi corazón. Quiero ser yo la ofrenda, mi Señor. Toma mi ser y que todo mi vivir en obediencia a ti sea la
melodía de adoración, la mejor melodía para ti, mi corazón, mi corazón. Hoy vengo a ti, quiero entregarte todo lo que soy, con humildad me presento a ti para adorarte. Tú eres mi rey, eres mi rey. ¿Qué puedo ofrecer delante de ti si eres el creador, el dueño de todo? Has mostrado lo que pides de mí, mi corazón, mi corazón. Te adoraré con todo mi corazón. Quiero ser yo la ofrenda, Señor. Toma mi ser, que todo mi vivir en obediencia a ti sea la melodía de adoración, la mejor melodía para ti. Te adoraré con todo mi corazón. Quiero ser yo la ofrenda a mí, Señor. Toma mi ser y que todo mi vivir en obediencia a ti sea la melodía de la adoración, la mejor melodía para ti, mi corazón, mi corazón, mi Te doy mi corazón, te lo entrego a ti, Señor, en obediencia, rendido a ti. Amén. Entregamos nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor, que eres bueno. Amén. Mis hermanos, estamos despedidos. Que el Señor les guarde. Váyase con mucho cuidado. Dios les bendiga.